Y yo os he avisado que voy a empezar por el cartel de rectificar los bancos. Bueno, bienvenidos todos. Sois la mayoría de casa. No sé si hay alguna persona de fuera de casa. La realidad es que los exámenes pueden con la realidad de la formación no académica. De todas formas, agradecemos al CEO de San Pablo esta oportunidad que nos da de visitar sus instalaciones. Agradecemos vuestra asistencia en el pasado desde Diocesano y a todos los que os habéis podido conectar a través de Internet para acudir a esta charla de formación del ciclo de conferencias del cuidado de la creación y el compromiso cristiano con la doctrina social de la Iglesia. Sabéis que es la última de las 3 charlas de este curso, de este año, y que la va a impartir Sebastián Mora, conocido de la casa, con el título de Cuidado de la fragilidad social. A Sebastián lo conocéis bien, es doctor en Sociología y licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas, profesor de Cristianismo, Ética Social, Ética de la Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Ha investigado y enseñado sobre la intervención sociosanitaria en diversos colectivos de exclusión severa, drogodependientes, inmigrantes, personas sin hogar. Personas con las que estamos acostumbrados, si estáis acostumbrados a tratar a lo largo de la jornada laboral en Cáritas. En la actualidad está investigando minorías religiosas y el tercer sector de la acción social. Como sabéis, ha sido secretario de la Casa de Cáritas España, ha sido director ejecutivo de la Fundación FUESA, dirigido a la revista Documentación Social, perteneciente a diferentes comités de ética asistencial, al Consejo Asesor de la Cátedra de Refugiados de la Universidad de Comillas, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector. Sebastián, a lo largo de su vida, creo que te has aburrido. Y con el paso de los años sigues formándote y hoy nos vienes a presentar lo que es, si no recuerdo mal, tu tesis doctoral, ¿no? Más o menos. Un cachito. Un cachito pequeño. Voy a hacer un cachito de tesis doctoral con trabajo de fin de máster de doctrina social. O sea que el próximo curso tenemos la segunda parte. Sí. Lo veremos, ¿no? Pues muchas gracias, Sebastián. Te cedo el micrófono y gracias por acompañarnos esta mañana. Me decían que había micrófono ambiente. ¿Me escucháis por detrás bien? Sí. Sí. ¿Y los que estáis en casa escucháis también? Si no dicen nada, sí, ¿no? Sí, escuchamos bien. Sí, se escucha bien. Le apagamos el micrófono y parece que están todos contentos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder tener un encuentro donde nos vemos las caras, donde podemos abrazarnos, donde podemos saludarnos. Ya hemos estado un par de veces por la tele, pero creo que tiene una cualidad distinta al encuentro. Y es algo que va a salir como una leitmotiv de todo lo que voy a decir. El encuentro nos hace ser humanos de manera distinta. Y hay cosas que no son sustituibles por lo digital. Hay cosas que no son sustituibles por ningún otro mecanismo más que por el abrazo, el encuentro, la palabra, el roce, el tacto, el compartir, ¿vale? Desde ahí voy a tratar de forma sencilla de abordar este tema del cuidado de la fragilidad social. Para ello, igual tengo que bailar o algo. A la ventana. Sí, estoy apuntando a la ventana, me parezco tonto, apuntando para allá porque cambia de foto. Yo hago caso. Pero no soy yo, ¿eh? Bueno, vamos a dar como esos 4 pasitos, ¿vale? De forma, ya digo, muy breve. Voy a intentar ser breve para después tener interacción, para que podáis preguntar, criticar, mostrar acuerdos, desacuerdos, y básicamente esos 4 pasos. Primero, un pequeño análisis, una pequeña reflexión sobre el contexto que estamos viviendo. Un contexto post-pandémico,
después de la crisis de la gran recesión, la crisis de Ucrania, es decir, un momento donde no es un momento normal, entre comillas, donde no es un momento normal. Después vamos a pasar a analizar algunos hechos muy rápido por encima, porque vosotros y vosotras los conocéis desde la práctica, desde el día a día. En el tercer punto sí que quiero pararme en algo más, que es los imaginarios sociales que estamos construyendo en esta época compleja en la que vivimos, porque el problema, a mi entender, fijaros, no es que pasen cosas, ni siquiera que pasen cosas que sean injustas. El problema gordo es que estamos justificando que eso pase. O sea, el gran cambio paradigmático es que la barbarie nos parece normal. Ese es el cambio civilizatorio. No que pasen cosas, siempre han pasado cosas. En una época más, en una época menos, pero el problema es que estamos dándole carta de ciudadanía como algo normal, como algo realista, como algo que tiene que pasar, como algo que no podemos ir contra ello, sino que de alguna forma tiene que ser pragmático, ¿no? El gran adjetivo que tantas veces hemos escuchado de tú eres un buenista, ¿no? Que buenista es alguien con buen corazón pero tonto. ¿Sí? Eso es lo cuando los medios de comunicación nos tratan de buenistas, ¿no? Por ejemplo en temas migratorios, ¿no? Bueno, pues yo digo, no, el problema ya no es que pasen cosas, que ya es un problema, los hechos que están pasando, sino que le estamos dando carta de ciudadanía. Y a mí eso me parece que es un elemento que tenemos que gestionar desde un combate contracultural, de una manera clara, específica e intensa. Y en último lugar, el cuarto lugar, es dar una línea de por dónde entiendo yo que tiene que ir el dinamismo de la caridad, es decir, la acción sociocaritativa de la Iglesia a la acción de Cáritas. ¿Cuáles son las vertientes que a día de hoy son como puntos que tenemos que transitar si realmente queremos ser realistas, desde ese realismo abierto, si queremos ser evangélicos y si queremos ser transformadores? ¿No? Bueno, pues esos elementos. Lo he hecho al revés. Claro, que le estaba dando al revés. Bueno, mirad, ¿qué mundo estamos viviendo? Bueno, pues estamos viviendo un mundo en transición. Dicen los ingleses, esto para que veáis que soy profesor de universidad, que estamos viviendo en un in-between, en un entre. Estamos viviendo un tránsito que nos genera una situación existencial de incertidumbre, una condición antropológica de perplejidad y una construcción sociocultural y económica de encrucijada. Es decir, vivimos de manera incierta, comiéndonos muchas perplejidades y abriendo horizontes que no sabemos a dónde nos llevan. De alguna manera, aquel graffiti que tantas veces hemos repetido, ¿no? De cuando conocimos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y cuando nos cambian las preguntas, nuestra situación es de absoluta incertidumbre. Pues, a mí me habían dicho, bueno, yo ya lo sabía, porque como soy secretario general de Cáritas, que la gente de Cáritas Castellón era de las listas, estáis por encima de la media de los listos, de las listas. Eso lo habían dicho alguna vez. Hicimos un CI de toda la gente de Cáritas en Castellón. Los demás la ganamos los primeros, pero después iba a ir a Castellón. Entonces, bueno, estáis de la media para arriba, de la media para arriba. Pero si yo hace unos años os hubiera preguntado, oye, ¿sabéis que va a haber una crisis con un carácter tan intenso que la vamos a comparar con el crack del 29? Pues no lo hubierais aceptado porque nadie lo aceptó. Si yo hubiera dicho, ¿sabéis que un tal Trump va a ganar y va a ser presidente de los Estados Unidos de América? Es decir, un sujeto que salía en las películas y que salía, bueno, pues casi hecho una caricatura en Los Simpsons, por ejemplo, pues me hubierais dicho que no. Y si hubiera preguntado, ¿sabéis que va a haber un Brexit? Me hubierais dicho que no. Y si hubiera dicho, y va a venir un virus muy pequeñito que nos va a dejar trastocados, me hubieran dicho, anda, esto de las teorías conspiranoides, lee menos revistas de Marvel. Bueno, pues todo eso ha pasado. Con lo cual, puede pasar cualquier cosa. Sebas, lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Como dijo un chico de Celia, el proyecto de personas sin hogar de Cáritas Madrid. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Y esa es la situación en la que vivimos.
ya pocas cosas no nos creemos. Me pongo en... Sí, es que lo están escuchando bien, ¿no? Sí, no. Están anotando los ojos. Menos mal que no canto, que hablo, que si no, no había Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, claro, eso nos lleva a una situación de perplejidad. Decir, no solo es que puede pasar cualquier cosa, sino, oye, ¿qué nos pasa que no ha vuelto el voluntario de las parroquias? Oye, ¿qué nos pasa que lo que antes era normal ahora es absolutamente anormal? Oye, ¿qué nos pasa que lo que antes funcionaba ahora no funciona? Oye, ¿qué nos pasa que estamos todos fritos por encontrarnos en encuentro cara a cara, pero como pongamos una tele, la gente no viene en el cara a cara? Es decir, los deseos no se llevan a la realidad. Y esa situación de perplejidad es una situación que antropológicamente es muy compleja, porque vivir perplejamente la incertidumbre nos genera muchas inseguridades. No es baladí que los temas de salud mental se estén incrementando de la manera que lo están haciendo, y especialmente en población infanto-juvenil, porque es muy difícil mantener una vida en la pura incertidumbre. Si cualquiera de nosotros, de nosotras, no supiéramos lo que mañana nos va a suceder con mucha probabilidad, porque siempre pueden pasar cosas nuevas, pues no estaríamos sentados tan tranquilos aquí. Y de hecho, cada vez que nuestra vida supone un cambio pequeño que puede llegar a la incertidumbre, que nos puede llevar a la perplejidad, nos quedamos diciendo, ¿qué te pasa? Es que mañana no sé lo que va a pasar en el examen, en el contrato de trabajo, con mi novia, con mi pareja, con mi hijo, bueno, pues cada uno que ponga lo que quiera. Y por último, nos encontramos en muchas encrucijadas. La encrucijada típica que hemos vivido, seguridad o salud, privacidad o comunidad, desarrollo económico o tratar de medidas de salud pública. Bueno, pues esas encrucijadas las tenemos cotidianamente en el campo también de la acción sociocaritativa y en el campo del desarrollo personal de cada uno y de cada una. Por lo tanto, lo que estamos viviendo, y me gusta decir, es un tiempo axial. Un tiempo axial es un tiempo eje, un tiempo donde se están concentrando de tal manera tantos cambios de una forma tan intensa y tan acelerada que no somos capaces de digerirlo. Y unos cambios que nos lleva a que no estamos viviendo una época de muchos cambios, sino un auténtico cambio de época. Y en ese cambio de época es un cambio de incertidumbre, de contradicciones, como dice Uri Beck, un sociólogo alemán que en el último libro que escribió, que se publicó póstumo, él hablaba de la metamorfosis de lo social. Y decía, las categorías clásicas sociológicas para explicar el cambio, transformación, revolución, dinamismo, ya no nos sirven, porque lo que estamos viviendo es una auténtica metamorfosis. Y la metamorfosis es la creación de algo nuevo desde algo que era distinto. Bueno, pues estamos en ese tiempo. Estamos, como decía también Bauman, en un interregno. Sabéis que el interregno es el periodo donde no hay rey, ese periodo que es el rey ha muerto, viva el rey, pero el rey todavía no está. Y en ese interregno suceden cosas que no están previstas. Le tenemos que poner nombres a cosas que no están acertadamente puestos, porque no tenemos otros. No tenemos conceptos para nombrar lo nuevo y seguimos nombrándolo con conceptos de lo viejo. Y vemos que no se adecúan. Vemos que no se adecúan. En todos los órdenes, Fijaros algo que comentábamos ahora que nos está sucediendo en el ámbito de la Iglesia. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, central para los cristianos, está cambiando su estructura desde la pandemia por el hecho de lo digital. Y hay personas que empiezan a vivirlo como algo distinto. Les comentaba, me decía el otro día una señora, si yo cuando estoy por la tablet sintiendo la misa, porque es andaluza, sintiendo la misa, y acerco un poquito el vino y el pan, ¿le llega algo de la consagración? Bueno, ¿por qué? Porque están cambiando y no tenemos conceptos. Es decir, ¿qué significa una misa vivida en directo por internet?
¿Qué valor sacramental tiene? ¿Qué valor teológico? ¿Qué valor comunitario? No tenemos nombre. Pero lo estamos viviendo ya. Y tratamos de nombrarlo con nombre antiguo. Si acerco mucho, algo le llegará, que en definitiva es puro gnosticismo digital. Hemos hecho de una celebración comunitaria un fenómeno mágico, y mágico por lo digital. Bueno, un ejemplo que podríamos llevar al terreno, a otros terrenos. Y fijaros, este tiempo axial, como decía Marcel Mauss, es un fenómeno social total. Es decir, no solo afecta a lo social, no solo afecta a lo económico, no solo afecta a lo político, sino que afecta a todo. Afecta a lo político, a lo social, a lo económico, a lo cultural, a lo personal, a lo relacional, a lo religioso, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de rezar, a nuestra forma de abrazar. Fijaros ahora cuando nos encontramos con gente después de tiempo, nos pasa un poco, parece como a ver quién desenfunda antes, ¿no? Como en las películas del oeste, es decir, a ver, te abrazo, te beso, salgo corriendo, me quito la mascarilla, no me la quito. Tienes que pensar tantísimas cosas en tan poco espacio de tiempo que acabamos como chiquitos de la calzada, uno enfrente de otro diciendo, ahora, porque crees morcilla, la abrazo y después ya me regañará. O no, cuando veo que la gente... Es decir, fijaros qué cosa más tonta, pues genera incertidumbre. Porque varias veces al día tenemos que ver quién saca ante el revólver. Y con algunas personas me puede dar más igual, pero con otras personas me puedo jugar algo. Beso a mi suegro que el pobre ha estado tan asustado durante la pandemia y no recibe con mascarilla. Si él se acerca, sí, pero si no se acerca, no. Pero es que yo quiero acercarme, pero... Bueno, pues se pasa un mal rato, no un rato. Es decir, un tiempo que nos está cambiando todo, la forma de relacionarnos, la forma de pensar, la forma de ligar. Los jóvenes empiezan a ligar de una forma totalmente distinta. Con el tema de la mascarilla, me decían el otro día los compañeros psicólogos, está siendo tremendo con los adolescentes, ¿eh? Porque hay muchos adolescentes, los feos, que no quieren quitarse la mascarilla. Claro, los guapos sí, y las guapas también. Pero los que somos feillos con la mascarilla ganamos mucho, con la alegría de los ojos y tal, todos los tenemos. Bueno, en paréntesis, hay un principio psicológico que es claro, todos somos más guapos con mascarilla. Porque nosotros lo que nos falta de ver nos lo imaginamos como nos gusta, ¿no? Y de pronto se quita la otra la mascarilla y dice, menuda nariz, menuda boca. Pero claro, tú como no le ves la boca a la nariz, te la imaginas como a ti te gustan las narices y las bocas. Y dices, ¡jo, qué chica más guapa, qué chico más guapo!, ¿no? Y después dices, ay, Dios mío, qué guapo estamos con mascarilla. Bueno, eso que nos parece algo jocoso significa un impacto emocional y psicológico, especialmente la gente joven, no solo, pero especialmente, de mucha intensidad. De mucha intensidad. Y a nosotros nos puede parecer en un momento determinado algo anecdótico. No lo es. No lo es. Bueno, pues en este tiempo axial, que es 3 características muy cortitas, ¿vale? De esto que llamaba el contexto. Eso que yo llamo el retorno de la vulnerabilidad. Es muy curioso, pero nos creíamos dioses, el libro de Harari, somos dioses, y hemos salido de la pandemia creyéndonos gusanos. No hemos dado cuenta lo vulnerables que somos. Ha habido un retorno de la finitud de lo humano. Un bicho microscópico de mierda nos ha tenido 2 años y pico destrozados. En la sociedad tecnológica, en la sociedad científica, en la sociedad económicamente desarrollada. Y es más, ese bicho microscópico nos ha zurrado a los ricos que nos creíamos que eso solo pasaba en África, que solo pasaba en Latinoamérica, que solo pasaba en los países asiáticos. Nos ha pasado a nosotros, es más, especialmente a nosotros. Eso ha roto una cosmovisión. Meses antes de marzo de 2020, las filosofías transhumanistas y poshumanistas anunciaban que para 2025 el hedaísmo se iba a decir, íbamos a ser inmortales. No utilizaban esta palabra, pero permitidme que la utilice así, ¿no? Bueno, pues nos hemos dado cuenta que no somos inmortales. Somos carne y somos polvo. Es decir, somos finitos. Somos ni más ni menos
que hombres y mujeres, ni más ni menos, pero es lo que somos. Ahora bien, esa vulnerabilidad evidentemente no ha afectado igual a todos. Decimos, el COVID nos ha afectado a todos, sí, pero no de la misma manera. Y el COVID ha afectado mucho más a las personas más vulnerables. Y de una forma mucho más intensa, de una forma mucho más radical. Es verdad, el retorno de la vulnerabilidad ha sido global, pero la vulnerabilidad social ha tenido una intensificación en las personas, en los colectivos, en los pueblos más empobrecidos. De alguna manera empezamos a vislumbrar algo que ya se anunciaba, que tenemos que hacer ese tránsito del contrato social al pacto de los cuidados, porque somos vulnerables. Y los cuidados se hacen no solo un elemento asistencial, no solo un elemento de intervención, sino un elemento político del primer orden. Y de hecho empezamos a hablar no solo de los derechos de ciudadanía, sino de los derechos de cuidadanía. De la ciudadanía, del pacto social, a la cuidadanía, el pacto de los cuidados. Porque no hemos visto lo mal que se pasa cuando no somos cuidados. Es un tema tremendo que después de 2 años hay personas, hay familias que todavía no han hecho el duelo de la despedida. Y te dicen, no me pude despedir de mi padre, no me pude despedir de mi madre, no me pude despedir de mi mujer, no me pude despedir de mi marido. No pude cuidarlo. Y fijaros que el cuidado nos pone encima de la mesa la necesidad de ser cuidados, pero también la imperiosa necesidad de cuidar. Somos seres cuidadores y somos seres necesitados de cuidado. Y cuando necesitamos cuidados, nos damos cuenta de que si no hay alguienes que nos cuidan, somos pequeños, pero también cuando no podemos cuidar, nos talan algo de nuestra psicología, nos talan algo de nuestra personalidad. Y a veces incluso es más duro para las personas no poder cuidar que no poder ser cuidados. Y eso en la pandemia ha sido muy literal. Yo estoy enfermo, pero me da igual, yo tengo que acompañar a mi hijo, a mi mujer, a mi marido. Es que tengo que cuidar, porque si no, no soy yo, si no, no soy persona. Bueno, pues esto es un elemento muy sustancial que está cambiando no solo el imaginario social, sino que está cambiando también las políticas sociales. Y vemos cómo ese giro, incluso a cuestiones que antaño veíamos como asistencialistas, esto está siendo muy curioso, se ven ahora como necesidades de primer orden. El acompañamiento, la presencia, la ternura, el abrazo, la palabra, se ponen en un primer lugar cuando ha habido años que lo teníamos como, todo lo que hay que hacer es derechos sociales. Bueno, pues la palabra y la ternura han copado una necesidad imperiosa para ser realmente persona. Eso no significa ir en contra de los derechos sociales, ¿eh? No. Significa posicionar que hay elementos sustanciales. Escuchar un hola, ¿qué tal estás? Ha sido de las cosas más significativas que le ha pasado a muchas personas durante la pandemia. Hola, ¿qué tal estás? No estoy hablando ya de un proceso de counseling, de relación de ayuda. No, hola, ¿qué tal estás? Bueno, y hemos visto cómo se han ido transformando esos pequeños gestos. Claro, lo segundo, evidente para todos nosotros y nosotras, ¿no? Lo que se ha dado, y en esto sí que quiero decir, la pandemia no ha traído unas nuevas injusticias, por decirlo así. Lo que ha hecho es acelerar e intensificar las injusticias que ya estaban. Cuando decimos que tenemos que volver a la normalidad, yo siempre digo no. Y algún periodista me ha preguntado, bueno, ¿cómo piensa usted la vuelta a la normalidad? Digo, es que yo no quiero volver a la normalidad. ¿Vamos a volver a la normalidad de la injusticia que había antes de la pandemia? ¿A la normalidad de la desigualdad que había antes de la pandemia? ¿A la normalidad de la discriminación que había antes de la pandemia? Yo quiero volver a la anormalidad de la justicia, no a la normalidad de la injusticia. Porque antes de la pandemia no era el paraíso.
no era el paraíso. Aunque es verdad que hay situaciones, tanto personales como sociales, que eran mejor de lo que hemos podido vivir, lo que había antes de la pandemia no era el paraíso. De alguna forma, esa tesis de Walter Benjamin, un filósofo alemán judío, de la tradición de los oprimidos nos muestra que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Nosotros hemos vivido la pandemia como un estado de excepción, pero los oprimidos, los derrotados, las víctimas del sistema, eso es su norma de excepción. Lo normal es vivir excepcionalmente. Y sin embargo, parece ser que la pandemia ha creado un estado de injusticia. No, la pandemia ha acelerado e intensificado los procesos de injusticia, que ya estaban. Evidentemente ha reconceptualizado y resignificado muchas cosas, pero el paraíso no está en la vuelta atrás. El paraíso está en la construcción de algo nuevo, no en volver a lo que ya había. Fijaros que en la crisis del 2009, 2014, 2013, también hablábamos de la vuelta al inicio de la crisis. Y os acordáis de aquello de Sarkozy que decía hay que reinventar el capitalismo, y luego lo que hicimos fue intensificar el capitalismo. Claro, hemos vuelto al mismo sitio. Hemos vuelto a la normalidad de la injusticia. Bueno, pues lo que ha hecho el COVID es acelerar de una forma tremenda esos procesos de injusticia y de desigualdad, que alguno de esos vamos a ver, ¿no? Mirad, sí que me interesa mucho en este nuevo contexto, en los tiempos del 5G, prestar atención a las 4Ds. Demografía, democracia, desvinculación y desigualdad. De alguna forma no son todas, pero creo que están las notas predominantes de esa no normalidad, o de eso que llamábamos normalidad es esto. Es una normalidad con un mundo demográficamente asimétrico y en algunos países demográficamente absolutamente insostenible. Europa demográficamente es insostenible, moral, cultural, económica y socialmente. Es absolutamente insostenible. Si las tendencias demográficas nos hacen ser una sociedad insostenible. Y no digo solo lo económico, que es lo que siempre se dice, las pensiones. No, no. En la más absoluta vida. Que evidentemente eso nos llevará a pensar la demografía en términos globales, es decir, en términos también de movimientos migratorios, pero no solo de movimientos migratorios. En segundo lugar, lo que estamos viviendo desde hace años, especialmente con mucha fuerza desde la crisis del 2009, es una recesión democrática de carácter global y de carácter estatal de un símbolo tremendo, ¿no? Este fin de semana hemos vivido como Europa contenía el aliento por si Le Pen podía ganar unas elecciones en Francia. Eso nos lleva a los años 40, a los años 30, la gran época de los totalitarismos, que los totalitarismos, excepto, es decir, tanto el fascismo como el nazismo, ganaron las elecciones por amplia mayoría. No fueron movimientos, excepto Franco con la guerra civil, pero el fascismo italiano y el nazismo alemán ganaron en las elecciones. Eran movimientos populistas, lo que hoy llamamos populistas, que ganaron las elecciones. Bueno, pues en una época, Huntington hablaba de la tercera época, la tercera ola de democratización, y sin embargo el último informe de Freedom and Liberty hablaba de la vuelta del puño de hierro. Cada vez los impactos, los índices democráticos, tanto en el mundo como en los países, son menores. Es decir, somos países menos democráticos de lo que éramos. Dicho así, después todo esto habría que matizarlo, ¿eh? Bueno, es decir, la democracia está en crisis. Y eso genera un precariado político, es decir, grandes masas de la población que no se sienten representados. El no nos representan del 11M, bueno, fue un no nos representan desde aquí, con un planteamiento de decir, regeneremos la democracia. Ese era el planteamiento, porque vivimos una crisis democrática. Bueno, esa crisis democrática se ha profundizado. Esa es mi hipótesis, después lo podemos en España, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿vale? El tercero, el tema de la desvinculación, que nos pega en mitad de la frente a lo de la acción social.
¿Qué quiere decir desvinculación? Pues vivimos una sociedad que cada vez es más individualista y menos comunitaria, dicho así en titular. La soledad no deseada es uno de los primeros indicadores de los grandes países. En Inglaterra, por ejemplo, hay un ministerio de la soledad. Un ministerio de la soledad. ¿Por qué? Porque es que el 60% de la población vive en soledad no deseada. Y es tremendo. Todavía en España vivimos una sociedad mediterránea familiarista, donde tienen las redes familiares todavía tienen cierto peso, pero un peso que se va perdiendo cada vez más. Bueno, esto es un signo de los tiempos. ¿Cómo construir democracia? ¿Cómo construir justicia social? ¿Cómo construir igualdad desde una sociedad que no es sociedad? Es una sociedad, en términos de Bauman, líquida, ¿no? Y yo me atrevo a decir, Bauman habló de sociedad líquida y yo hablo de sociedad gaseosa, porque el mundo digital ha impactado de una manera mucho más bestial de lo que pensaba Bauman, ¿no? Después comentaré algo de esto. Y el tema de la desigualdad, ¿no? Bueno, y fijaros, la desigualdad cuando la pensamos, solemos pensar la desigualdad en términos de renta. Bueno, sin duda ninguna la desigualdad de renta y patrimonio se ha incrementado, tanto al interno de los estados como a nivel global. En los últimos años disminuyó a nivel global, pero sin embargo creció mucho el interno de los estados. La pandemia lo que ha hecho es que también a nivel global vuelva a aumentar la desigualdad. Pero una desigualdad también de oportunidades. No es solo de renta y patrimonio. Hay gente que puede tener la misma renta que yo, pero tiene muchas menos capacidades de gozar y de disfrutar de oportunidades y de bienestar. Las oportunidades no son iguales. Aquí el 70 y tantos % de las personas que estamos sois mujeres, pues tenéis menos oportunidades que yo. Aunque tengáis la misma renta que yo. Por lo tanto, las desigualdades no solo hay que pensarlas a nivel de renta, que es la que más se mide, sino también en otros elementos que tienen que ver con lo ético, con lo valorativo, con las oportunidades educativas, de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las desigualdades tienen que ver también, y la pandemia nos la ha puesto encima de la mesa y es menos analizada, con el desigual reparto de riesgos. ¿Quién sufre más los riesgos de una pandemia, de un desastre natural, de una gran crisis vírica, de una gran crisis de movilidad social? Pues la sufren más los que son más pobres. ¿Quién está sufriendo más el éxodo de Ucrania? Los que son más pobres. Todos los ucranianos sí, pero los que son más pobres lo están sufriendo más, porque los riesgos, incluso de las bombas, se reparten de manera desigual. Con esto no estoy diciendo que a una persona con dinero le pueda caer una bomba, claro que no. Pero estadísticamente se intensifica en las personas que no tienen familia para moverse, que no pueden pagarse una gasolina, que no tienen relaciones fuera de Ucrania, que no hablan inglés. ¿Y esas quiénes son? Las personas más empobrecidas. Bueno, pues en tiempos del 5G, que parece que todo lo soluciona, pues hay que atender estas 4D. Titulares simplemente. ¿Qué es lo que estamos viviendo como contexto? Pues un empobrecimiento de la pobreza. Es decir, ¿dónde ha habido una mayor intensificación? A ver si soy capaz de que esto no tiene luz. ¿Aquí? Bueno, ¿dónde se está dando una mayor intensificación? En los niveles de mayor exclusión. El informe FOESA que lo presentaste ya hace un mes, lo conocéis mejor que yo. Es decir, no simplemente ha habido un incremento en extensión de la pobreza y la exclusión, sino que ha habido una intensificación en los estratos de mayor exclusión de la misma exclusión. Ha habido un empobrecimiento de la pobreza o una exclusión de la exclusión, por llamarlo de alguna manera. Y eso significa que cada vez el gap es mayor de un lado de aquellos que tenemos posibilidades de acceso a bienes y servicios y de los que no tienen. Las brechas de la desigualdad, con esas 3 grandes brechas, ¿no? La de género, la digital y la de la infancia y la juventud. Eso es un mapa de lo que nos está sucediendo, ¿no? Es decir, cada día más vemos como la brecha de género sigue incrementándose en todos los parámetros que lo midamos, como la brecha digital sigue habiendo muchas personas con apagón digital, lo habréis vivido especialmente con el confinamiento, y vemos también cómo es una crisis
que se está cebando con los jóvenes, ¿no? Llegando a caracterizar esa generación, la generación de las dos crisis, ¿no? La del 2009 y la actual. Y eso deja a una sociedad de jóvenes absolutamente rotos en esperanza. Siempre me llamó la atención una frase en el 2010, unos compañeros de clase de mi hijo me decían, mire usted, ya me llamaban de usted porque ya era un señor, mire usted, cuando usted tenía nuestra edad, el futuro era una promesa, para nosotros es una amenaza. Cuando para los jóvenes el futuro es una amenaza, significa que socialmente algo muy grande nos está pasando. Porque evolutivamente es la generación de la esperanza, del dinamismo, de lo nuevo. Y cuando evolutivamente un cuerpo y una mentalidad atiende a lo nuevo y eso nuevo es una amenaza, significa que tenemos una sociedad paralizada. Paralizada. Y eso significa que esta brecha de la infancia a la juventud es una brecha tremendamente preocupante. Los cincuentones somos los ricos. Los cincuentones somos los ricos. Porque no nos afecta, aquellos que sobrevivimos a la crisis del 2009, bueno, pues somos ahora mismo, yo quitando los ricos, ¿no? Pero así de la clase media alta somos los cincuentones para arriba. Y los pensionistas. Bueno, pues eso significa que hay algo que como sociedad nos paraliza, ¿vale? Bueno, pero los números los conocéis, los podéis ver, los podemos discutir. A mí sí que me preocupa mucho qué es lo que está pasando en estos tiempos de transición. Pues mirar, algo que adelantó el Papa Francisco y se ha llevado como a mucha radicalidad y que es un concepto sociológico que también Saskia Sansen ha utilizado mucho, que es la lógica de la expulsión, que el Papa Francisco habla de la cultura del descarte, la lógica del descarte y la cultura de la indiferencia. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, fijaros, en términos globales ya no hablamos de poblaciones pobres, ya ni siquiera hablamos de poblaciones marginadas, ya ni siquiera hablamos de poblaciones excluidas, sino de poblaciones expulsadas. Hay una parte importante del mundo que es población sobrante. Os voy a poner un ejemplo que he puesto 1000 veces, es un ejemplo antiguo, pero creo que es muy significativo. Congreso de economistas hablando sobre África. Y una de las intervenciones es la siguiente. Y una intervención que no pretendía ser ética, sino una intervención que pretendía ser simplemente el análisis de algoritmos de crecimiento económico. Y así lo dijo el autor. Voy a decir algo provocador, pero algo en lo que todos estamos viviendo, pero nadie lo dice. Y es África, para el desarrollo de la humanidad, es absolutamente necesaria. Los africanos, innecesarios. África tiene agua, tiene tierras para plantar, tiene minería, tiene gas, tiene petróleo, absolutamente necesario, lo estamos viendo. Los africanos, innecesarios. Por eso firmamos acuerdos económicos y montamos vallas. Que es como un ejemplo. Es decir, no, africanos no, el gas sí. El gas sí, pero las personas no. O solo las personas que yo quiero que vengan. Que son personas preparadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta lógica de la expulsión se está enclavando también en nuestros espacios. Fijaros, esta lógica de la expulsión, de una manera a veces muy cauta, nos ocurrió durante la pandemia, cuando por el hecho de tener 80 años no tenías derecho a una atención sanitaria como alguien de 50. Igual yo de 50 tenía más patología que una persona de 80. Es decir, mi índice de supervivencia podía ser menor que el de 80. Pero simplemente por tener 80 años quedaba fuera del sistema. Tener 80 años, tener una residencia, es decir, en unas circunstancias limitadas. Esa es la lógica de la expulsión. La lógica de la expulsión es mantener a personas indocumentadas trabajando. Son personas que no existen, pero que trabajan. Es decir, que producen, pero no existen. Eso es lógica de la expulsión. Hay personas que nos sobran.
Bueno, pues yo creo que es un elemento que es tremendo. Es decir, hay personas que nos sobran. Dice algún autor que no vivimos en el momento civilizatorio más brutal ni más bárbaro. Claro, si no vamos por cuchillos cortando cabeza y tal. Pero sí que vivimos el momento civilizatorio que somos capaces de ser bárbaros para mirar a otro lado. Bueno, pues yo creo que define lo que en donde estamos. Pero además, fijaros, a mí me gustaría centrarme un poco en estas fronteras, en estos imaginarios sociales que yo llamo inmorales, ¿no? Y son esos 4 elementos que simplemente expongo para después para la discusión. La primera es lo que Adorno, filósofo de la Escuela de Frankfurt, escribió después del Holocausto y dijo que el único imperativo ético que tenía la humanidad es que esto no se repita, es decir, que el Holocausto no se repitiera, que la barbarie no se repita. Era el imperativo categórico kantiano, que formulado trata a todas las personas como un fin y como no como un medio. Bueno, pues él lo describe después del Holocausto, el Holocausto que sucedió en Alemania, en la sociedad ilustrada, en la sociedad kantiana del imperativo categórico, no en la bárbara mediterránea, no, sucedió en el enclave humanístico de Europa, que fue Alemania. Bueno, que la barbarie no se repita, ese era el imperativo. Y él decía, para que la barbarie no se repita, necesitamos que no se construya socialmente la frialdad. Es decir, que no seamos capaces de relativizar el sufrimiento de las personas. Porque lo más relevante que nos puede pasar no es que exista la crueldad, sino que la banalicemos, que la relativicemos. Hannah Arendt, una filósofa judía alemana que se tuvo que exiliar a Estados Unidos, fue como periodista a Jerusalén al juicio de Eichmann. Eichmann era un nazi, jefe de uno de los campos de concentración, ¿no? Casi todas las crónicas eran Eichmann es un monstruo, un tío malísimo. Y Hannah Arendt dijo, sí, será malísimo, pero lo importante de esto no es que Eichmann fuera malísimo. Lo importante es que el resto banalizamos el mal. O dicho de otra manera, es más importante al analizar la frialdad el silencio de los buenos que la maldad de unos cuantos malos. Lo realmente significativo fue que Alemania cayó, no que hubiera malos. Malos malísimos. Lo que Adorno después tituló los monstruos normales. Es decir, tú, yo, cualquiera que ante una injusticia manifiesta calla. O que el dolor nos parece normal. Yo diría que os analicéis el dolor que sufristeis los primeros días de la guerra de Ucrania y el que sentís hoy. O el dolor que se sintió en Europa en el 2014-2015, cuando los refugiados eran sirios en la frontera de Hungría y de Austria, y el dolor que hemos sufrido cuando son ucranianos. O el dolor que siente la población cuando hay un barco que se hunde y mueren 300 personas, o cuando hay un niño español de una escuela que se ha escapado y se ha caído por un terraplén y se ha muerto. Mi primer viaje a Mozambique, en la zona de Cabo Delgado, que ahora están en guerra, estábamos allí en una reunión y llegó una de las compañeras de una Cáritas de allá y nos dijo, ha habido un accidente del autobús del colegio y se han muerto 15 niños, 16 niños. Y a mí me salió, pues he estado mirando la prensa española y no dice nada. Y me miró así como muy, dice, por 16 negros nunca va a salir en la prensa. Si hubieran sido portugueses, hubiera salido en la prensa. ¿Es verdad? Absolutamente verdad. Y me dijo, ¿cuántos negros tenemos que morir para que sea noticia en España? Muchos.
Uno y dos, no, muchos. Y además a la vez. Además a la vez. O ¿cuánto nos ha dolido los 10.000 muertos que ha habido en Ucrania desde el 2014? Algunas personas ni siquiera sabían que había guerra en Ucrania, en el Donbass desde el 2014, y que habían muerto 10.000 personas. No 5 ni 6, 10.000. Más que hasta hace poco en la guerra de Ucrania, en los números que conocemos. Es decir, lo malo no es solo que ocurran cosas, sino que nos estamos acostumbrando a vivir con la barbarie. Y no solo eso, sino que además de esa frialdad, de tu dolor no me duele, lo que estamos haciendo es lo que se llama la narrativa de conversión, que a las víctimas la estamos convirtiendo en una amenaza social. Menores no acompañados, ¿qué son? Niños que en definitiva son víctimas de un sistema. Pues al final lo hemos convertido en ladrones, en violentos, en los que quieren acabar con nuestra civilización cultural, en los anticristianos. Pero fijaros, ya no es simplemente me da igual tu dolor, sino tú que eres una víctima, tú lo que eres una amenaza. Y por eso ponemos valla, y por eso no acogimos a los sirios en 2015, porque podían ser terroristas. No son víctimas de una guerra, sino son posibles victimarios de tu hijo y tu hija en el colegio. Y esa narrativa de conversión son tremendamente continuas. El excluido, el pobre, acaba convirtiéndose en una amenaza para los que vivimos bien. Y eso justifica que tengamos políticas tremendamente duras con lo que significa una amenaza. Una amenaza a mi puesto de trabajo, una amenaza a mi seguridad, una amenaza a mis valores, una amenaza a mi religión, una amenaza. ¿Y qué hacemos cuando algo nos amenaza? Protegernos. Bueno, pues aquí hay una retórica que es clave. En tercer lugar, la empatía selectiva. Lo he dicho ya tres o cuatro veces, pero vuelvo a ponerla. ¿Por qué somos tan empáticos, gracias a Dios, con los ucranianos a día de hoy y fuimos tan poco empáticos con los sirios en el 2015? Es decir, el problema no es que nos falte empatía, que es lo que solemos decir, es que tenemos una empatía muy selectiva. Y nosotros nombramos cuáles son los nuestros y expulsamos a los que no son los nuestros, expulsamos dentro de nuestra empatía. Y esa empatía, en principio como una actitud psicológica, es también una política. Y hay políticas del sufrimiento. Selectivamente entendemos que hay sufrimientos de primer nivel y sufrimientos de segundo nivel y sufrimientos que no existen. Y por último, eso de la inclusión diferencial. ¿Qué es la inclusión diferencial? Bueno, un término que últimamente en sociología empezamos a utilizar mucho, que es el siguiente, es decir, ¿queremos verdaderamente que las personas excluidas estén incluidas? Sí, pero de una manera diferente. Dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, dice, ninguno de los que estamos aquí se atreverá a decir que los inmigrantes no tienen la misma dignidad que nosotros. Opción de la inclusión. Pero después es verdad que tanto en las políticas como en la vida diaria lo trataremos como otro, diferencial. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de participación de las personas en exclusión en nuestros proyectos, decimos sí, que participen, pero de manera diferente, ¿eh? Ya sabemos, no son como nosotros. No son como nosotros. Sí, si nosotros somos los de la inclusión, pero eso sí, diferencial. Bueno, son estos imaginarios que nos funcionan, y atención, os voy a insultar, a todos y a todas los que estamos aquí. No estamos fuera de aquí. Estos no son los malos que están fuera de esta sala, estos somos también los que estamos en esta sala. En mayor o menor grado, con mayor o menor conciencia, pero somos parte de la sociedad que piensa así. Y muchas veces estos elementos se dan en personas que llevamos años trabajando de manera técnica. El lenguaje de los técnicos muchas veces clava todas estas retóricas. Eso sí, técnicamente fundado. Uy, hay alguien que se ha molestado.
técnicamente fundado. Pero al final son retórica más argumentada, pero desde ahí. Bueno, ¿y cuáles son los 4 elementos, las 4 esferas que entiendo yo que tendríamos que ir construyendo en nuestra acción sociocaritativa? Bueno, la primera, eso que llamo la mirada indignada. Hay sufrimientos que no nos podemos acostumbrar. Hay injusticias que no podemos callar. Hay personas que están siendo pisoteadas ante las cuales no podemos guardar silencio. No hay estrategia de silencio ante el sufrimiento inocente. No lo hay. Os provoco, es pecado. Otra cuestión es como lo digamos, más fuerte, en verdad, en una prensa, en otra. Bien, ahí sí que ya hay estrategia. Pero ante el sufrimiento inocente, ante la injusticia descarnada, no es posible el silencio. El silencio es pecado. Más concreto no puedo ser. Y no podemos construir una acción sociocaritativa a espaldas de la injusticia y del dolor. Lo dice Francisco en Fratelli Tutti de una manera muy clara. No podemos construir la historia de espaldas al dolor y a la injusticia del mundo. No podemos construir una iglesia de espaldas al dolor y a la injusticia. No podemos construir una Cáritas de espaldas al dolor y a la injusticia. Vamos a ver, Seba, en Cáritas, ¿cómo vamos a hacerlo? Podemos hacerlo. Podemos atender a muchas personas sin otear ni oler ni el sufrimiento ni la injusticia. Podemos hacerlo. Es más, lo hacemos. Por tanto, aquí hay un primer elemento que tenemos que tener, esa alerta de que cuando miramos al camino, como el buen samaritano, tenemos capacidad de ver las cunetas, de acercarnos a las cunetas y de gritar desde las cunetas. Cuando en la tesis doctoral, una de las entrevistas fue a una chica musulmana, joven, que vive en Cañada Real, y no sé si os acordáis el tema de la luz en Cañada Real. Bueno, pues hicieron una serie de manifestaciones en la carretera de Valencia y se cortó la carretera de Valencia. Digo, pues fijaros que la carretera de Valencia, que sale un montón de gente que viene para Castellón, todo el mundo. A Castellón se viene por la carretera de Valencia, ¿no? Digo, a ver si se viene por otra carretera, estoy metiendo yo la pata. Y ya no me sirve el ejemplo. Bueno, pues yo decía, bueno, ¿y qué es lo que intentáis? Dice, pues seguramente no que cambie nada, porque no va a cambiar, pero al menos que nos vean, al menos que nos escuchen, al menos que nuestra voz esté en la ciudad. Su esperanza es que me vean. Bueno, que me vean. Mirada indignada. En segundo, atención cordial. Atención cordial es un concepto que utiliza en Deus Caritas Es Papa Benedicto y habla, la acción sociocaritativa tiene que ser una atención cordial. Cordial es una palabra muy cordis, corazón, es una atención con el corazón, con las entrañas, con el estómago. O sea, con eso que en el Evangelio se llama, y se le conmovieron las entrañas, es decir, se le conmovieron las tripas. Bueno, atención cordial. Nunca ha hecho tanta falta la cordialidad como en estos momentos de polaridad. Cordialidad, es decir, la acción sociocaritativa tiene que ser cordial, hospitalaria, tierna, cercana, próxima, compasiva, seguir poniendo adjetivo. Y es un elemento sustancial de nuestra acción. Sebas, pero es que somos profesionales. Cordialidad. Y si alguien no es capaz de ser profesional con cordialidad, no puede ser profesional en Cáritas. Yo ahora, como ya no mando nada, lo digo más bruto. Evidentemente se requiere atención profesional, también lo dice Benedicto XVI, pero se requiere una atención profesional con cordialidad. Y eso significa muchas veces poner entre interrogante nuestra profesionalidad, nuestro discurso profesional. Porque lo humano siempre va más allá que lo profesional. Lo hemos visto con los médicos en la pandemia, va más allá. Hay cuestiones que van más allá de lo disciplinario y de lo profesional.
Y cuidado con utilizar lo profesional, y os habla un profesional, para meterse detrás de una mesa que criticamos tanto. Es que los trabajadores sociales de no sé qué se meten detrás de la mesa. Bueno, muchas veces utilizamos el discurso profesional para meternos detrás de nuestras mesas, metafóricas o reales. Porque en realidad no queremos implicarnos en esa cordialidad. Porque sabemos que el que se implica, se complica. Y eso es un referente claro. La tercera, la construcción del nosotros. Si hay una característica de las sociedades actuales, el individualismo y el aislamiento, lo veíamos antes. Bueno, pues una primera tarea es construir un nosotros. ¿Cuáles de las primeras tareas que tiene Cáritas para el futuro? Construir comunidad. Construir comunidad eclesial, construir comunidad civil, construir comunidad asociativa, construir comunidad inclusiva, construir un nosotros en cada sitio que estemos. Empezando por la misma Cáritas. Construir un nosotros. Ya me habría escuchado algunos, incluso 5 veces, el ejemplo de mi amigo que me acompañó, un amigo que me acompañó a ciertos viajes y por Cáritas Diocesana de Madrid, alguien que quiero muchísimo, que lo quiero muchísimo, inteligentísimo y es ateo. Entonces yo dije, vente a ver cómo trabajamos en Cáritas que te voy a convertir, ¿no? Teníamos ese para que tú veas, ¿no? Y después de unos cuantos viajes me dice, Seba, me he quedado impresionado de lo que hacéis. Es impresionante. Dice, ya solo os queda una cosa. Dijo, ¿qué? Dice, que os queráis entre vosotros. Bueno, sin nosotros no hay acción. Y construir nosotros hoy en día es el grito más contracultural que os podéis imaginar. Construir un nosotros es el grito más contracultural que nos podamos imaginar. Porque, y si además ese nosotros es plural e inclusivo, ya no es contracultural, ya es escatológico. Porque no hay un nosotros, hay lo que Bauman llamaba las comunidades perchero, pues yo llego a un sitio, cuelgo mi gorro en el perchero y mientras mi gorro esté ahí pertenezco a ese. Hay comunidades digitales, pero son como comunidades sin alma, que dice Chung Han. Construir un nosotros es una tarea absolutamente contracultural y absolutamente política. Esa identidad del nosotros, esa vida del nosotros es básica para ser nosotros mismos, para luchar contra la exclusión y para que las personas en exclusión tengan un nosotros inclusivo también. Nadie se va a incluir individualmente. Lo dice el Papa sin citarlo, pero está detrás aquellas palabras del pedagogo brasileño que se me acaba de olvidar el nombre, de Paulo Freire, ¿no? Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, sino que las personas nos liberamos en comunión, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice, nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Bueno, la idea es la misma. Y por último, la caridad política, ¿no? La intervención social siempre lo ha tenido, pero hoy ha tenido más que nunca una dimensión política. Cuando uno habita los contornos del sufrimiento y la injusticia, si su presencia no es política, no es. ¿Cáritas se tiene que meter en política? Sí, si no, no sería Cáritas. Otra cuestión es que Cáritas no sea partidista, pero la caridad política es esencial a la dinámica sociocaritativa. Yo os invito a que leáis Fratelli Tutti cuando habla de la política del Papa Francisco, que incluso rompe ahí un molde con el tema de los clérigos, ¿no? Siempre ha sido como el laico es el que está en la vida sociopolítica, el clérigo no se mete en la vida sociopolítica, dice el Papa Francisco. Incluso los sacerdotes, lo quieran o no, están haciendo política. Lo quieran o no. Por lo tanto, mejor ser consciente para saber qué está haciendo. Y no decir, no, yo no hago política. Lo quieran o no, estamos en la dinámica política. Bueno, pues esos 4 elementos me parecen básicos para poder cuidar la fragilidad social. Esa lucha contra los imaginarios y esa lucha constructiva que tiene que ver con la mirada indignada, con la atención cordial, con el nosotros y con la caridad política.
En definitiva, de alguna manera, lo que se nos está pidiendo a las Cáritas del presente y del futuro es vivir en esperanza, pero también acelerar el reino de Dios, anticipar el reino de Dios, que significa luchar por la justicia, caminar acompañando pacientemente y atender cordialmente desde la caridad. Nunca hemos visto tan cercano, tan productivo y tan recíproco lo que significa la ternura en la profecía, la caridad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, y ahora preguntas, desacuerdos, interpelaciones, halagos también. ¿Hay internautas que han dicho algo? No. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por todos tus aportes. Ya eres de la casa y escucharte, pues, todo un privilegio para nosotros y para los que están online. La idea es que está solo este micrófono, entonces que nos vayamos pasando el micrófono a los que quieren hacer las preguntas, ¿vale? Y las que vengan por online, yo te las hago, ¿vale? Venga, a ver qué se te ve. Quita el teléfono. Si no, os pregunto yo. Yo aprovecho mientras pensamos las preguntas en recordaros, ya que estamos hablando de expulsados, de procesos migratorios. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la dirección porque nos ha permitido montar una pequeñita mesa para la recogida de las firmas de la iniciativa legislativa popular. Y darte las gracias porque sí que hablas desde la libertad, ¿no? Y desde dentro, y la verdad es que nos ha llenado mucho. Recordaros que está la mesa fuera y que os invitamos porque nuestro reto es recoger 1.500 firmas para elevarlas, porque creo que son 500.000 las que se necesitan para que se trate como... Así que muchas gracias, Sebastián. ¿Saben qué es la ILP? ¿Se sabe? Sí, bueno, se podría explicar. Yo creo que somos de la casa. Sí, entiendo que sí. Espera un segundo que va a continuar la pregunta. Buenas tardes, gracias Sebastián. Pero bueno, después de escucharte, nos has dado unos aldabonazos importantes. Nos has movido mucho el corazón y algunas otras cosas. Y me quedo con algunas cosas que me llaman mucho la atención y que me gustaría decírtelo con mucho énfasis. Has empezado diciendo que, y es verdad, nos estamos acostumbrando a justificar la maldad. Es decir, estamos creyendo que la maldad es algo normal, nos estamos acostumbrando a ella, y yo no quiero acostumbrarme a escuchar todo lo que dices y no hacer nada. Nos estamos acostumbrando a escuchar esas cosas que nos estás diciendo, nos mueves durante media hora, pero después a lo mejor cuando salimos de aquí nos acostumbramos a, ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos. ¿Qué hago yo para evitar esa justificación? Me quedo como el tonto que decías, que me acostumbro a estar en la sociedad sin hacer nada, o todo lo contrario. O sea, o me adapto o denuncio. Si me adapto, me convierto en uno más de lo que decimos, y si denuncio, ¿cómo lo hago? ¿Con el ejemplo? ¿Con la denuncia pública? Siendo muy caritativo en horas determinadas y en otras no.
Es decir, esa es la diatriba, la diferencia que noto yo entre las personas que se acostumbran, que se adaptan, y las que denuncian. Sí, perdón. Es decir, nos hemos estado adaptando ya tanto, que no somos capaces de ver todo lo que nos has dicho y que realmente es así. ¿O somos capaces de reaccionar y decir, no, es que, y ya no solo por la Iglesia en sí, sino todos, es decir, particularmente, como en los otros o la individualidad, no el individualismo, que es diferente? ¿Por qué no denunciamos realmente lo que está pasando? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué guías tenemos para poder hacerlo bien? Sí. Si quieres tú solo me lo das. ¿Te pagan por número del micrófono pasado? Si es un tema que te van a pagar más, yo... Bueno, a ver, yo creo que en parte lo he dicho, que incluso las personas que tenemos cierta cercanía a la exclusión, a la injusticia, nos acostumbramos más de la cuenta. Y yo creo que eso lo digo en primera persona, o sea, no ya, porque al final todo está preparado para que nos acostumbremos. Tenemos un camión de justificaciones. Hombre, pero es que tú tienes que mirar por tus hijos, pero mira tu salud, pero mira no sé cuánto, pero mira por los nietos, pero mira por los bisnietos. Es decir, está todo preparado para que realmente nos acostumbremos, especialmente cuando nos va medio bien. No voy a decir ya bien, sino medio bien. Con lo cual, eso siempre está ahí. ¿Cómo denunciar? Mirad, decía un amigo mío, cura, que está en Cañada Real, Agustín Rodríguez Teso, algunos lo conocéis, decía, una cosa es ser profeta y otra mosca cojonera. ¿Vale? Entonces, hay mucha mosca cojonera que está todo el día protestando que en realidad no está denunciando nada. O sea, que es distinto estar dando voces por todos lados a hacer una denuncia profética. Para mí, la denuncia profética tiene que aunar una serie de características, que sería la denuncia propia del ámbito de la Iglesia. La primera, no hay denuncia que no vaya acompañado de testimonio. Es decir, predicar sin dar trigo nunca ha funcionado, pero ahora funciona menos todavía. Es más, en estos contextos, en muchos ámbitos, tendremos que testimoniar el doble para ser escuchados la mitad. Cuando en otros momentos ser creyente y creíble era como sinónimo. Hoy en día ser creyente no es ser creíble. Y muchas veces tienes que poner un plus mayor para tener la mínima credibilidad. Por lo tanto, sin testimonio no hay posible denuncia. Fijaros, la IEP. ¿La Iglesia está haciendo cosas con las personas migrantes? Cuando digo cosas, en el terreno social, caritativo, de integración, sí, mucho. Pero cuando se hacen los análisis sociológicos, ¿sabéis los indicadores de racismo en qué personas son mayores? En los creyentes cristianos. En España y en Europa, el índice de discriminación es mayor en las personas cristianas. Y el índice de compromiso con los inmigrantes es mayor en las personas cristianas. Ahora ya tenéis para pensar toda la tarde. ¿A que os veis definido en nuestros voluntarios, en nuestros párrocos o en nosotros mismos? ¿Cuántos voluntarios y voluntarias de Cáritas yo he estado que están, yo qué sé, enseñando español a personas migrantes y vamos a tomar el café? Digo, pues menos mal que somos de los que lo queremos, que si llegamos a ser de los racistas... Bueno, sin testimonio, o sea, fijaros que yo creo que en el terreno de la inmigración es de los terrenos donde la Iglesia podemos tener la cabeza más alta en el discurso. Y también en lo que hacemos, pero después con un antitestimonio muchas veces, incluso en determinados discursos muy xenófobos, muy de discursos del odio, que están apoyados por personas y organizaciones y determinadas publicaciones que se declaran como católicas, ¿no? Bueno, pues testimonio, primer elemento. Segundo, no hay denuncia sin propuesta. No estoy de acuerdo, vale, ¿qué hacemos?
Es que no estoy de acuerdo. Ya, pero ¿qué hacemos? Pues ya te estoy diciendo, no estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? No hay protesta sin propuesta. Y eso a veces es muy fastidiado, ¿sí? Porque no simplemente gritamos, sino que cambiamos, pretendemos anticipar el reino de Dios. Y eso significa trabajar propuestas. A veces serán propuestas de más corto alcance y otras veces serán propuestas de más amplio alcance. Y un último elemento, habría más, pero un último elemento. No privatizar la protesta. Y me explico. Generemos marcos colectivos de protesta. Vayamos con otras personas, que incluso en otros ámbitos podremos estar muy lejos. Pero en este ámbito coincidimos, vayamos con ellos. Cojamos en nuestras manos la serpiente y bebamos el veneno que Dios nos va a sostener. Y sin embargo muchas veces decimos, no, con esto no vamos porque estos son rojos, no, con estos no que son amarillos, no, con estos no que son verdes, con estos no. Vayamos con otro cuando sea para defender la dignidad de las personas. Que no significa ir con otro que esté de acuerdo con todo lo que el otro va a hacer. Y os pongo un ejemplo. Educación concertada. Madrid. La educación concertada en Madrid es un poco distinta que la educación concertada en otros ámbitos, porque ya es minoritaria la educación religiosa concertada. Hay muchas, o bien cooperativas o empresas privadas pura y dura que tienen colegios concertados. Estaban 60-40. 60% religiosa, 40% de otras entidades privadas, y ahora prácticamente están ahí, un poquito mayor incluso la otra, según algunos datos. Cuando surge esta posible nueva ley, la Iglesia no tuvo problema en ir con empresas multinacionales que tienen colegio en Madrid. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos de acuerdo en esto que estamos defendiendo. Ahora, cuando tú dices, oye, ¿por qué no nos manifestamos con los colectivos feministas para el tema del abolicionismo en prostitución? No, es que son feministas, el género, el no sé cuánto. ¿Y? Pues si estamos luchando contra el tema del abolicionismo. ¿O por qué no vamos con aquellas personas que están luchando contra la gestación subrogada? Ya, pero que son feministas, son el género, ¿cómo vamos a ir? No, esto es como, yo no sé aquí, pero en Málaga, yo digo, con los obispos muchas veces son como los tenderos de cuando yo iba a comprar en Málaga y ponían unos cartelitos de la fruta, no tocar el género, ¿no? Pues, es decir, tú al obispo le puedes decir cualquier cosa, pero no le toques el género. Entonces se fastidia la cosa, ¿no? ¿Por qué? Es decir, gestación subrogada, tema de abolicionismo, tema de defensa de las minorías inmigrantes, tema de igualdad de oportunidades, en todo eso estamos de acuerdo. ¿Por qué no voy a ir con ellos? Si después voy con las empresas privadas para los concertados y no pasa nada. Es más, se habla del diálogo. Yo creo que ir con otros es una clave también. ¿Por qué? Porque mirar, muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿estamos defendiendo nuestra posición social o los derechos de las personas excluidas? Porque si lo que estoy defendiendo es las personas excluidas, voy a ir con casi cualquiera. No te digo que con cualquiera, pero voy a ir con casi cualquiera. Porque lo que me interesa son los derechos. A mí no me interesa que el que firme la ILP sea amarillo, verde, vegano o carnívoro, sino que en esta campaña concreta esté de acuerdo en la regularización de personas inmigrantes irregulares. Y eso es lo que nos une. Y después habrá muchas discrepancias, muchísimas. Infinitas. Pero el ir junto con otros me parece básico. Y otro elemento que se nos va a abrir es el tema interreligioso, ¿no? Los católicos somos una mayoría minoritaria. Somos mayoría porque somos la religión mayoritaria todavía, pero somos ya una minoría social. Ya España no es mayoritariamente católica, cuando tú le preguntas a las personas. Sigue siendo la religión mayoritaria, pero ya somos minoritarios y la tendencia es a ser más minoritarios socialmente. Pues tendremos que ir también con otras religiones, que también hacen acción social, como nosotros. Ahora estamos investigando la acción social de las minorías religiosas. Es muy interesante, los budistas también hacen, los evangélicos evidentemente, los brahmaníes lo hacen, los hinduistas hacen cosas, cada uno con su identidad y con su fórmula, pues tendremos que ir también junto con ellos a protestar otras cosas.
testimonio, propuesta, junto con otros. Por ahí yo creo que Minerva todavía ha levantado la mano. Hola, Sebas. A ver, en realidad no era para hacerte una pregunta, bueno, era por darte las gracias por la generosidad con la que sigues tratándonos pues a tu casa, a tu familia. Y siguiendo un poco, porque de las cosas que has dicho, pues hay dos que como que son dos de las bofetaditas que nos has dado, ¿no? Pues como dos que a nosotros nos están preocupando, pues en algunas de las reuniones que tenemos, y tiene que ver sobre todo con la parte de no acostumbrarnos a ver el sufrimiento y de no acostumbrarnos al dolor que diariamente percibimos. Porque podemos llegar a incluso a estar anestesiados, a no sentir ya ese sufrimiento, porque al verlo diariamente y al verlo constantemente, como que nos anestesia. Justamente antes de venir aquí, pues veníamos de una reunión en la que estábamos valorando situaciones de personas a las que acompañamos, y a veces es complicado el manejar el sufrimiento de tantas personas con la gestión de los recursos de los que disponemos, pues eso, con las posibilidades que tenemos de acompañar y de ofrecer soluciones a estas personas para salir de ese sufrimiento y de ese dolor. A veces nos queda la opción de estar simplemente apoyando al lado de ese sufrimiento, a veces sin poder ofrecer herramientas ni poder ofrecer cauces para que ese dolor minore, simplemente estando. Eso lo tenemos que tener muy presente para que no nos dejemos vencer por esa anestesia de ese dolor. Y luego, bueno, otra cosa que también me ha parecido muy importante de lo que has dicho es esa construcción del nosotros. Y que para los que estamos en Cáritas esa construcción del nosotros pasa, desde luego, por hacerlo junto a las personas a las que acompañamos. Entender que las personas a las que acompañamos son protagonistas de sus vidas y protagonistas de los procesos, podemos llamar de inclusión o podemos llamar de procesos personales de los de cada uno de ellos. Entonces, contar con ellas, ofrecerles la posibilidad de que formen ese nosotros y que todos juntos podamos reivindicar pues eso, esa justicia que entendemos, a la que no podemos quedarnos callados, sin más. Nada, muchas gracias, Sebas. Gracias. A las 7 de la tarde no me voy, o sea que... Bueno, fíjate, yo cada día más desde la experiencia personal, igual que desde una teorización creo que necesitamos desgajar la labor de compromiso y la labor profesional con esa imagen del soluciona problemas. Porque esa imagen lo que hace es cegarnos. Y esa imagen además da una identidad al que tiene enfrente totalmente distinta que hace imposible en nosotros. Pero al final tú eres Minerva, la solución a problemas, y yo soy la problemática. ¿Cuál es mi rol? Ser problemática, porque vengo a Minerva que me solucione los problemas. Y al final Minerva es la que tiene capacidad de solucionarlo todo, e incluso es legítimo que la otra persona piense, como a veces pasa, si no me lo solucionas porque tú no quieres. Que muchas veces nos dicen las personas participantes, ¿pero por qué no me lo arregla a mí si se lo arreglaste a no sé quién? Eso es porque tú no quieres arreglármelo a mí, porque estamos dando esa identidad social de yo soy la solución a problemas. No soy la que acompaña tu vida, sino la que te soluciona los problemas. Todos solucionamos algún problema y a todos nos solucionan algún problema. Entonces yo creo que esa imagen habría que romperla. Y después, curiosamente, cada día estoy más convencido de que
vivir realmente no anestesiado en esa realidad nos exige dar un paso atrás para contemplar esa realidad. Dicho en cristiano, no hay capacidad realmente de empatizar con ese sufrimiento sin espiritualidad. Sin ese paso atrás, esa conmoción contemplativa que nos lleva el recordar, recordis, el rememorar desde esa actitud contemplativa. No hay verdadera realidad sin esa mirada contemplativa. La inmersión a veces nos ciega. Necesitamos una plena inmersión con esos espacios de distancia contemplativa de la realidad. Y eso significa tener una madurez personal y profesional amplia. Muy curioso, ahora que tengo más tiempo para leer, en Estados Unidos hay revistas enteras sobre espiritualidad y trabajo social. Hay un monográfico de Social Work and Spirituality. Y no es posible entender el trabajo social sin la espiritualidad. Después será cristiana, budista o simplemente del mindfulness, pero hace falta esa distancia contemplativa. Yo creo que eso tenemos que empezar a trabajarlo de una manera muy clara, ¿no? Y después con el nosotros habría mucho que hablar, ¿no? Yo os cuento una anécdota que tuve con el Papa y otra de mi cosecha. No menos importante, pero no del Papa. Hablando con el Papa de todo lo que hacíamos en Cáritas, yo era como un agente de marketing de lo bueno que éramos en Cáritas Españolas, ¿no? Es decir, y yo trataba en poco tiempo de decirle todo lo que hacíamos, ¿no? Y en un momento determinado el pobre me le voy a estallar con la cabeza hasta el cogote y dice: ¿cuántos nombres de esos tienes en tu agenda? Digo, ¿qué? No, si atendéis a 5 millones, ¿cuántos nombres tienes en tu agenda? Ninguno, Santo Padre. Jesús tocó. Jesús lo tenía en su agenda. Y después seguía: ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Con quién ves el fútbol? No, con mi hijo. Ah, no están, ¿no? De esos 5 millones no están. Ninguno. Es que ponemos muchas distancias en nuestras vidas. No tenía ninguno. En la época que más he hablado yo de los pobres, no tenía ninguno en mi agenda. Ahora tengo alguno. Y eso, ojo, Jesús tocó. Fijaros que el Papa, el tema del tocar ha sido nuclear. Digo, eso es muy ignaciano, ¿no? La amistad con el pobre no hace amigo del rey eternal, que decía San Ignacio. Es decir, ese tocar, ese mixturarse, ¿no? Y la otra es con respecto a la inclusión en un nosotros, que también es un nosotros en nuestras parroquias, ¿no? Fijaros, hace unos años un chico gitano en Entrevía, pues estábamos allí en la parroquia y vino a la Cáritas tal y cual, y le dije yo: vente que tenemos ahora la misa. Y dice: no, payo, yo a rezar voy al culto, a pedir a la parroquia. Es decir, tenía muy claro lo que nosotros le ofrecíamos. No era rezar, era pedir. Él rezaba en el culto. Él tenía su identidad fuera de la acción sociocaritativa. Porque nosotros no hemos cerrado mucho a eso, pero ponte otro ejemplo con las personas migrantes, especialmente los de hace 10, 12 años que vinieron de Latinoamérica, especialmente ecuatorianos, peruanos. La mayoría vinieron siendo católicos. La mayoría ahora son evangélicos. No le hemos dado nosotros en nuestras parroquias. No hemos sabido. Y la atención, sin embargo, social, donde la han recibido ha sido en nuestra parroquia, muy mayoritariamente. Pues ahí hay preguntas de: ¿es que realmente nos abremos? Porque, claro, para muchos de nosotros la creencia cristiana no es algo anejo, sino que algo propio de nuestra identidad, pero sin embargo en la dimensión sociocaritativa hacemos una separación donde ese nosotros no existe. Y es un tema que lo tenemos ahí pendiente en la reflexión de teología pastoral, ¿no? Porque lo hemos vivido siempre como que todo ofrecimiento es proselitismo. Y hay ofrecimientos que son proselitismo y otros que no tienen por qué serlo, pero no hemos sabido. El mundo católico sociocaritativo no hemos sabido.
Fijaros, por seguir haciendo crítica, esto que estoy diciendo no son grandes verdades, sino ¿cuándo hemos empezado en muchos proyectos de Cáritas a tener con las personas participantes alguna celebración religiosa? Cuando hemos tenido entre nuestros participantes personas de otras religiones. Y en el mismo proyecto hemos celebrado esos tiempos religiosos de otras religiones, pero no hemos celebrado los nuestros. Porque podía ser el proselitismo. Y ahí hay un tema que tenemos que trabajarnos. Porque es muy difícil construir un nosotros desde la distancia de lo que somos. Desde no tener en la agenda y desde no compartir lo que somos. Y lo que somos iglesia dinámica. Aunque no todos seamos católicos los que estemos en Cáritas, Cáritas es la Iglesia Católica en acción. Bueno, y en ese sentido tendríamos que ofrecer, ¿no? Y decía Minerva, gracias por el esfuerzo. No es ningún esfuerzo, estoy encantado aquí. Para mí esto es una liberación. No tenía que pagar yo por venir aquí. Bueno, tampoco te lo tomes al pie de la letra, ¿eh? Tú que eres, no te lo tomas, es un chiste. Ya sabes cómo somos los andaluces. Bueno, nuevamente, de verdad, encantada de que estés aquí con nosotros. Desde el punto de vista formativo, que es un poco parte de la responsabilidad que yo tengo, cómo hacer, a lo mejor es un punto muy difícil, pero cómo hacer, o sea, hemos pasado por una época de pandemia que nos ha hecho más vulnerables, o por lo menos saber que somos muy vulnerables cuando antes nos creíamos que nunca nos iba a pasar nada, por una parte. Por otro lado, tú hablabas también de la incertidumbre, ¿sí? Desde nuestra acción social tenemos que hablar de un nosotros y como que distanciarnos y hacer esa contemplación para poder luego ir a nosotros. Entonces, al final somos seres humanos y un poco lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, sí, yo sí soy, pero de lejito, ¿no? Cuando se me presenta algo difícil. Entonces, desde el punto de vista formativo, ¿en qué podemos trabajar nosotros un poco para trabajarnos esa afectación que nos da al ver al otro vulnerable, lo que decía Minerva, ¿no? Que no nos anestesiamos, ¿no? Y cómo poder manejar esas situaciones desde el punto de vista más contemplativo y más cercano y más efectivo. ¿Qué hacer desde el punto de vista formativo? Sería la pregunta. Una cosa es que yo pague y otra cosa es que te solucione el plan de formación. Si tiene que ir por lo privado. A ver, tres ideas, digo, porque ni tengo, creo, capacidad y nos llevaría mucho. Yo sí que creo que tenemos que redescubrir de una forma muy nítida lo que es la formación desde el acompañamiento en la acción. Es decir, eso que... ¿cómo se llama esto? Que ahora se hace en la universidad de el voluntariado servicio, no el... Bueno, de alguna manera es acompañar a personas en un voluntariado, aprendizaje-servicio, ¿vale? Aprendizaje-servicio, es decir, en ese servicio acompañar ese aprendizaje. Porque al final la experiencia es la madre de toda la ciencia. Y acompañar esta experiencia, más allá de cursos, de libros y de profesores que vengan a dar clase, acompañar esa experiencia es el gran reto que tenemos. Cómo acompañar la experiencia de las personas, que es lo que realmente transforma. Claro que en las profesiones, ¿cómo aprendemos las profesiones? Pues desde un acompañamiento en la experiencia. Y a veces echamos de menos cuando nos lanzan solo, sin alguien que nos acompañe. Y entonces a veces esa experiencia se desvía y tenemos que ir, bueno, pues como un freelance, aprendiendo como podamos. Entonces, todo lo que sea acompañar la experiencia me parece un elemento absolutamente necesario. Y para eso tendremos que formar a agentes que acompañen la experiencia. Los mentores, los tutores, digo, cosas que, por ejemplo, en el mundo empresarial se está haciendo mucho también, ¿no? Es decir, la figura del mentor, la figura del tutor, a mí me parece básico, porque cuando desde la experiencia vas aprendiendo, eso queda como un aprendizaje a fuego. Si yo te digo algo hoy, te puede parecer bello, bonito, poético, que bien hablado Sebas, mañana se te va a olvidar, seguro. Aunque lo haya dicho yo, muy bien dicho, se te va a olvidar.
Ahora, si tú y yo estamos compartiendo en un proyecto y hacemos una reflexión sobre la experiencia, eso seguramente nunca se te olvide. Por eso muchas veces decimos, me acuerdo perfectamente de aquel día cuando no sé quién me dijo, y eso no se olvida, para siempre se queda ya, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Y acompañar significa acompañar los buenos momentos y acompañar también los malos momentos, ¿no? En segundo lugar, claro que en estos tiempos líquidos necesitamos personas sólidas, personas con experiencia, ¿no? Y eso significa que tendremos que generar espacio para compartir la experiencia. Decía Minerva, no nos podemos acostumbrar al dolor. Pues, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo hablamos? Porque si no lo hablamos, ni hay aprendizaje, ni muchas veces yo soy consciente de lo que siento. Cuando yo formulo algo, yo estoy dándome cuenta también de lo que me pasa. Cuando le digo a mi mujer te quiero, no solo estoy dando una información a ella, sino que yo me estoy descubriendo que la quiero. La fuerza elocutiva del mensaje es también muy desveladora de lo que yo siento, y hasta que no lo digo, no soy consciente de lo que he dicho, de lo que siento. Por eso la poesía es tan maravillosa, porque acabo diciendo aquello que ni yo soy capaz de expresar lo que siento, ¿no? Yo creo que necesitamos espacio no para programar, no para planificar, no para hacer análisis de caso, sino para compartir desde las entrañas, cada uno desde lo que es y desde lo que siente. Y yo creo que de ahí surgen elementos que son tremendamente sustanciales, ¿no? Donde podamos compartir desde las vulnerabilidades hasta la fortaleza, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es clave el que tengamos espacio de aprendizaje en lo reflexivo. Y me explico. En la Iglesia estamos muy acostumbrados, y en la acción social, a decir, necesito formación en intervención de drogodependencia. Entonces yo voy y hago un curso, o hago un experto, o hago un máster. Y después ya me he formado y ahora voy a aplicar lo que me he formado. Bueno, eso ha muerto. Es decir, estamos aprendiendo hasta 5 minutos después de morirnos. Lo que tenemos que tener la capacidad de ser reflexivos en la acción. Es decir, cómo reflexionar desde la acción y cómo actuar reflexivamente. Es lo que San Ignacio en el ámbito de la espiritualidad habla de contemplativos en la acción. No se trata de rezar y después actuar. Se trata de estar actuando rezando, no se trata de pensar para luego actuar, sino se trata de actuar pensando y pensar actuando. Y eso es una cualidad también que tenemos que trabajar, más allá de lo concreto de si drogodependiente, de si inmigrante o de si persona sin hogar. Entonces, darle una vuelta mucho más a lo experiencial, al acompañamiento y a lo reflexivo, más que a los contenidos, más que a lo formal y más que a lo individual. Es que me he quedado con tus palabras, me estás dejando, te doy las gracias, ¿eh? La patata ha tocado un montón. Y ese gerundio que utilizas, ¿no? En movimiento, todo el rato esperando, acelerando, andando. Creo que es muy importante. Parece, pues eso, un tiempo verbal y ya está. Pero cuando lo llevas a la experiencia es que continuamente estás en movimiento. Eso quiere decir que la realidad social cambia y tenemos que ir con ese cambio, ¿no? Y me ha gustado mucho todo lo que has ido comentando, ¿no? Y como también desde Cáritas, estos espacios que también comentaba Ana Rosa, que sí que es verdad que hay un espacio que tenemos cuando hacemos los retiros, que podría ser un espacio que ya está creado. Es decir, que a veces el día a día, esa dinámica como que es más importante estar haciendo que no permitiéndonos esa parte contemplativa o de apartarnos, de tomar distancia y tener un momento de retiro, que me parecen tan importantes, que nos lo podamos permitir dentro de la casa todos, ¿no? Porque yo creo que luego también vienes con una frescura diferente cuando te sitúas ante la realidad que acompañas, yo creo que estás de otra manera. A ver, ¿qué es una parroquia? A ver, el señor cura. Una comunidad de personas, ¿no? No, una parroquia
es un grupo de gente que hace un retiro al principio de curso y una excursión a fin de curso. Eso es una parroquia, ¿no? Has cateado. O sea, al final, eso ya se está rompiendo, y más con pero antes de la pandemia, pues sí, nos reuníamos ¿a qué? A ver dónde hacemos el retiro del principio de curso y a ver dónde vamos de excursión a final de curso, ¿vale? Entonces, un poco el concepto era, como empezamos el curso, tenemos que llenar las pilas, porque durante el curso lo que hacemos es gastarlas. Ese era el concepto de espiritualidad que teníamos, cómo recargarnos en el móvil. ¿Qué supone el resto del curso? Gastar la batería del móvil, ¿no? Bueno, ese es el concepto que no podemos decir. Evidentemente necesitamos momentos de mayor intensidad, sin duda ninguna, ¿no? Pero lo que necesitamos es ser un coche que con nuestro movimiento se van cargando las baterías, ¿no? Fijaros que eso en los temas del liderazgo empresarial es básico. O sea, una de las asignaturas, el liderazgo empresarial, en la ICA de English Business, que doy una clase de temas de espiritualidad y liderazgo, para gente de empresa pura y dura. O sea, gente de chaqueta y corbata, o sea, que le dice, venga, vamos a hacer una práctica, quítate la corbata, y es como si a cualquiera de nosotros desnudarse, pues igual, si ¿cómo me voy a quitar la corbata? Bueno, pues son temas de espiritualidad y después acompañado también en otros temas de mindfulness, de cosas de este tipo. Y lo que se está trabajando con los líderes de las empresas es que tengan espacios de parón contemplativo. De parón contemplativo. Evidentemente la empresa lo hace sabiendo que la gente va a producir más. Porque la gente producimos más. Bueno, pues hagámoslo sabiendo que podemos construir más reino. Y eso significa un elemento de posibilitación estructural, es decir, de la institución, y un esfuerzo personal, porque no estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, pero no estamos acostumbrados a pararnos. Nosotros, aunque nos lo deje la institución. Yo he contado mi momento místico frente a la lavadora. Bueno, sabéis que Santa Teresa decía que entre las ollas andaba Dios, ¿no? Bueno, pues en las tareas domésticas también anda Dios, ¿no? Cuando yo estaba en Cáritas Española, en un momento de mucho trabajo, de mucho viaje, bueno, pensando ya que llegaba, que terminaba, ¿no? O que me tocaba renovar o irme, yo estaba en casa y fui a recoger la lavadora. Y cuando llegué, nosotros tenemos la lavadora abajo, como en un garaje que hay, pues está la lavadora, entonces yo bajé a coger la lavadora para atenderla, ¿no? Y cuando llegué estaba centrifugando la lavadora, ¿no? Entonces digo, bueno, ya no subo, pues ya me espero aquí, y me senté enfrente de la lavadora. Y fue un momento auténticamente místico y seguramente si dejé la Secretaría General de Cáritas tuvo que ver con aquel momento. Porque cuando yo miré la lavadora dije, soy una lavadora. La lavadora cuando centrifuga va a muchas revoluciones por minuto, por segundo, no sé cómo se cuentan, pero la lavadora, si es nueva, si es vieja no, pero si es nueva no se mueve nada, está siempre en el mismo sitio. Después ya dan unos saltitos y tal, pero las lavadoras nuevas dan a miles de revoluciones, eso corre mucho, es como un cohete, pero la lavadora no se mueve un centímetro. Y dije, joder, no paro de viajar, no paro de hacer cosas, pero sigo en el mismo sitio. Cuando el Evangelio no te cambia de lugar, es que no estás siguiendo el Evangelio. Vueltas todas. Corría, yo dormía 15 días en mi casa al mes. Os cuento una anécdota, pero yo salí de mi casa un día a una reunión y acabé durmiendo en Roma comprando unos calzoncillos en el aeropuerto. O sea, era un no parar. Y cuando yo miro la lavadora y me vi ahí, digo, jo, ¿qué le pasa a la ropa cuando la lavadora da vuelta? Que se pega en el tambor, se pega a la superficie. Cuanto más corro, más superficial soy. ¿Y qué le pasa al centro? Está vacío. Corría mucho. En la tele, los viajes, Mozambique, en el mismo sitio.
Cuando el Evangelio nos llama a las afueras del campamento. Vivió fuera del campamento. Bueno, pues yo creo que para no dar vuelta en el mismo sitio, que no significa cambiarse de institución, que se puede cambiar absolutamente dentro de la misma institución, significa pararse frente a la lavadora que somos. Y pararse no en un momento místico de un día, sino en ese día a día que nos va dando cómo son las vueltas, ¿no? Cómo son las vueltas. Y tenemos que rescatar en nuestra tradición cristiana, en nuestra tradición católica, la espiritualidad que hemos perdido. Decía Congar que el espíritu era el olvidado de la Iglesia. Y yo creo que es verdad. Hemos hecho una Iglesia muy moral, y una parte positiva en el campo de la moral social, pero hemos hecho una Iglesia menos espiritual. Y necesitamos rescatar ese espacio. ¿Para qué? Para ir al fondo y a lo hondo, que diría Santa Teresa. Para que el centro sea el que esté lleno y la vuelta no sea lo específico, sino lo que realmente nos descentremos. Muy bien. No, bueno, yo creo que, muchas gracias, ya te lo ha dicho todo el mundo, creo que yo en nombre de todos te lo tengo que dar. La verdad es que se nos ha hecho más tarde de lo que pensábamos, pero el coloquio era suficientemente vivo como para prestarle atención. Y las consideraciones tuyas, Sebas, pues son enormemente importantes. Desde la experiencia, por una parte, pero es que ahora ya estás mirando la lavadora desde otra perspectiva. Es decir, desde que te has ido a la universidad, como tú dices, lees más y a lo mejor tienes una vida menos activa. Yo creo que no la tienes menos activa, pero de otra forma de actividad. No, pero por ejemplo he vuelto a mi origen, Estoy en Vallecas, en un proyecto de droga, tengo mi agenda con nombres, pues me he descentrado. Bueno, o te has centrado. O me he centrado. Bueno, pues no, en nombre de todos, muchas gracias, Sebas. Sabes que aquí te queremos, puedes venir cuando quieras, estás invitado permanentemente. Y bueno, muchas gracias por tu experiencia, no solo por lo que has contado también, pero sobre todo por la experiencia, dicho desde la experiencia, lo que has estado escribiendo ahí. Y realmente, como tú mismo has estado diciendo, la formación es experiencia. Contar, podemos contar mucho. Antes me decías al principio, dice la teología o se hace desde la experiencia o no sirve para nada, porque son todo locuraciones, la experiencia. La experiencia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos también por estar aquí y haber venido. No sé.